Amigas y amigos, bienvenidos a una edición más de Platicando Rico. Y hoy me da mucho gusto poder platicar y conversar a quien yo considero un militante distinguido, totalmente legitimado, que conoce el movimiento, sus entrañas, su filosofía, su programa, y bueno, que es un referente, habría que decirlo, de la transformación y sobre todo de Morena en el estado de Hidalgo. Bienvenido, amigo Carlos Mendoza. Muchas gracias, presidente. Un honor siempre poder compartir espacios contigo. Y qué bueno que estás aquí con nosotros porque hoy sí vamos a comentar varios temas que, por cierto, están en el argot actual de nuestro partido. Pero vamos a empezar por quién es Carlos Mendoza. Hablaba de la legitimación que por lo menos para mí en lo personal tienes dentro del movimiento, Carlos. Muchas gracias. Mira, pues yo soy militante de Morena, soy protagonista del Cambio Verdadero. ¿Eres fundador? Soy fundador de Morena, estuve en las dos asambleas en el 2013, pero más allá estuve en la asamblea de fundación en el 2011, en el Auditorio Nacional, y un poco en la discusión cuando se tenía que crear Morena, en la campaña previa al 2012, ahí del 2010 empezó a manifestarse la necesidad de ir por separado o en una ruta paralela a los partidos del bloque progresista que ya daban visos, ¿no?, de traición. Y pues bueno, siempre en el lado del obradorismo, desde que tengo uso de razón, desde que era adolescente. Nunca milité en el PAN, por mucho que algunas notas periodísticas así lo referían. No estuve en el PRD en algún momento, no afiliado ni como militante, sino ayudando en la campaña Andrés en 2012. En el municipio de Tula en el 12, ¿sí? Y siendo adolescente en el 2006, mi tío era militante del PRD en la campaña Andrés en el 2006 y pues me tocaba ahí andar. No sé si tú te acuerdas, claro que sí, ¿no? Pero colgábamos en los postes gallardetes, ¿no? Sí. Eran como pósters de plástico con madera en los postes y pues desde ahí andábamos, ¿no?, en el obradorismo. Es correcto, así se hacía propaganda. Mucho se ha dicho que tienes un parentesco con el compañero Abraham Mendoza. No, yo descubrí que había muchos Mendoza hasta que entré a Morena. No, al doctor le tengo una gran admiración, un gran respeto. Lo conocí justo en la campaña de 2011, yo estudiaba en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, él fue candidato del PRD a la presidencia municipal contra Jaime Allende, y pues allá nos conocimos, pero no hay una relación familiar ni de parentesco más allá de las ideas y la militancia. Correcto, Carlos. Y también has ocupado carteras dentro de la dirección del partido, consejero, congresista nacional, secretario de formación política. El más longevo secretario de Formación Política. ¿Cuántos años estuviste ahí? 7 años, 6 años me parece, ¿no? En Formación Política. 7 años en la Secretaría de Formación Política y también como consejero nacional del movimiento. Y actualmente estás dentro de la estructura del Instituto Nacional de Formación Política que dirige nuestro buen compañero Fisgón. Sí, mira, pues un poco desde la entrada al movimiento mi dinámica ha sido la formación política y ahora estoy en el Instituto Nacional, soy responsable de la parte formativa de las actividades de gasto programado en el país. Correcto, Carlos. Mira, yo comentaba que bueno, pues este es un espacio para que podamos platicar abiertamente, no hay tabúes ni temas prohibidos en este espacio. Y yo decía, bueno, pues para mí eres uno de los cuadros más legitimados del morenismo en el estado de Hidalgo. Últimamente, bueno, pues se ha hablado mucho, se ha comentado mucho del enojo de un sector de la militancia derivado de los resultados del proceso, del proceso mismo, de cómo se dio. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que adolece en este momento el partido, Mira, Carlos? Yo creo que no lo adolece ahora, yo creo que lo adolece desde la formación del movimiento. Un poco platicando con muchos compañeros, y es que este descontento que hay ahora no es nuevo. Incluso tuvimos oportunidad de platicar cuando había la posibilidad de la presidencia del partido, ¿no? ¿Te acuerdas que platicamos? Te dije, sí. Piénsalo bien porque ningún presidente del partido ha salido sin sus reclamos pertinentes, ¿no? Le fue así a Abraham, le fue así a Caballero, le fue así a Sandra, y es una dinámica normal porque en el movimiento de izquierda, una de nuestras características primordiales, ¿no?, es la pregunta, ¿no? Es el cuestionamiento, es la lucha contra los preceptos que pudieran parecer antidemocráticos, y es normal
que un movimiento que encuentra en la vía del partido político la única ruta para competir electoralmente, ¿no? Que la dinámica de movimiento es un poco armar un frente, que hay mucha gente, hay mucha pluralidad en Morena, lo mismo hay militantes del viejo Partido Comunista Mexicano como los conversos apenas hace 15 o 20 minutos que encontraron en Morena una dinámica de poder pues compartir sus ideas, ¿no? Y su visión del país. Me parece que es normal y yo creo que de lo que adolecemos en este momento, que tendríamos que ya empezar a profesionalizar, es tener mecanismos no solo estatutarios, sino que permitan en la realidad un proceso de selección de candidaturas y de perfiles que sean idóneos, ¿no? En el sentido de que tengan militancia política, conozcan las problemáticas de la comunidad, tengan capacidad organizativa en el territorio, porque eso también es otra cosa, ¿no? No basta con una persona que haga buena comunicación política en redes, no basta con que una persona sea buena en el territorio. Para ser aspirantes o candidatas y candidatos se requieren muchas más habilidades y cualidades. Pero a ver, Carlos, desde tu perspectiva y conociendo el movimiento, creo que si nosotros tomamos como referencia desde la fundación del movimiento sus propósitos y los porqués, fue una herramienta de carácter electoral para alcanzar en un primer momento la presidencia de la República, y de ahí se han venido en cascada gobiernos estatales, presidencias municipales. Creo que ha sido un instrumento de carácter electoral muy eficiente, Morena. Se ha avanzado. Si nosotros tomamos como referencia los primeros resultados de Morena en Hidalgo y los últimos resultados, pues el avance es evidente en términos de gobierno. Luego entonces, ¿en qué momento surge este enojo, este malestar? Pues si el resultado está a la vista. ¿Hay pendientes? Claro, hay muchos pendientes. Creo que, bueno, pues yo también acepto que hay formas que tenemos que modificar, tenemos que adecuar el partido estatutariamente hablando a esta nueva realidad o a esta nueva coyuntura del partido y de lo que somos ahora como gobierno. ¿Dónde podría estar este malestar? Si estamos empujando, mira, yo les pongo un ejemplo como evidencia, el cumplir con el plan C, y que hoy en la aprobación de las reformas, tanto a nivel federal, pero también a nivel local, pues se ven los resultados de este avance programático, de ideario, de partido y de proyecto de cuarta transformación. Entonces, ¿dónde está realmente el enojo? ¿Podría estar en el que no se tienen los espacios suficientes para muchos compañeros y compañeras? En parte, yo creo que hay dos molestias, ¿no? Unas que son legítimas y colectivas, que es el que se percibe que Morena ha asumido la posición de ganar espacios a costa de lo que sea, ¿no? Incluso dejando trozos de principios y dignidad en el camino. Y hay otra molestia, que es la menos, ¿no? Que es como a mí no me tocó ser candidato, como a mí no me tocó en lo personal ser candidata, pues entonces, ¿no? Hablo en contra del movimiento que me ayudó a formarme y a crearme políticamente. Yo creo que no es un descontento homogéneo, yo creo que no es un descontento que exista por las mismas razones para todo el mundo, ¿no? El descontento mayormente generalizado es eso, que la dinámica del Frente Popular hizo que Morena, para competir electoralmente y lograr el plan C, la definición fuera un poco a costa de lo que sea, y que venga quien venga, y que llegue quien llegue. Primero ganamos y después vemos qué hacemos con esos con los que ganamos, ¿no? Y ahí está una gran parte de la dinámica de molestia de las compañeras, compañeros, porque eso implicó reforzar cacicazgos o liderazgos nocivos locales, ¿no? Que eran necesarios para ganar el plan C, pero que no sé si sean necesarios para la profundización de la transformación. Sí, yo creo que tenemos que ir a esa etapa. Bueno, esa parte se pudiera entender de algunos personajes que, bueno, pues eran hasta antagónicos, sí, o eran todo lo contrario a nuestras propias definiciones, pero tiene razón, en la búsqueda de un resultado electoral que fortalezca el tema de un programa de gobierno, pues son cuestiones necesarias. Y mira, dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que estaba en contra de nuestro movimiento que terminó resultando ser muy útil para la transformación. Te pongo el caso de Gabriela Cuevas. No sé si se recordará, pero Gabriela Cuevas y Federico Dorin en la sí, dinámica claro, de los videoescándalos, ¿no? Eran uno de los grandes opositores al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y Gaby lo que hace antes del 18, en el 17, es recapacitar, se suma al movimiento y nos empieza a defender en varios sectores a nivel internacional. No, también está ahorita el caso férreo defensor y ya con bastantes argumentos, Javier Corral. Sí, bueno, Javier siempre era siempre fue el más morenista de los panistas, ¿no? Sí, claro. Más bien en sus principios, porque además recordemos que en teoría el origen de los principios del PAN, que nunca se llevó a cabo, pero por lo menos mediáticamente no era la dinámica del humanismo.
Javier pues lo seguía en ese sentido. Y además hay que reconocerle no solo su trayectoria, sino su capacidad de luchar contra un sistema que le quería encarcelar por haber combatido la corrupción de Javier Duarte. Por supuesto que perfiles como esos tienen cabida en la Cuarta Transformación. Que además, fíjate, yo agregaría, hay un evento muy importante que distingue esto que estamos hablando. Pues hoy resulta que para tener la mayoría calificada en el Senado, pues quien que agregó el voto y se logró materializar las reformas, pues fue Yunes de Veracruz, sí, un enemigo políticamente o adversario frontal de nuestro movimiento, de nuestra historia, del propio compañero Andrés Manuel. Hoy viene a inclinar esa balanza. Bueno, ¿por qué comento esto? Bueno, porque habría que entender entonces que derivado de la coyuntura se toman decisiones difíciles, sí, pero que hay que tomar y que hay que tener la apertura. Dice Andrés Manuel en su libro Gracias, ¿no?, que a partir que un personaje, una persona como estas, se dispone a militar en nuestro movimiento, habría que otorgarle el beneficio de la duda, entendiendo que se asume una nueva actitud. ¿Tú crees necesario que se siga haciendo esto? No, a ver, y en el caso de Yunes, valdría la pena hacer la precisión, no milita en la Cuarta Transformación. No, votó. O sea, vota a favor. Pero yo creo, y lo comentaban, incluso con el Dino, le digo, ese voto no hubiera sido necesario si el partido tuviera la capacidad y la madurez suficiente para asimilar las estrategias que se proponían. Hubo estados en donde Morena fue por separado de los otros partidos de la coalición, Morena y PT. Fue el caso del Estado de Hidalgo, ¿eh? Fue el caso del Estado de Hidalgo, justo para lograr ese tercer senador en los estados, porque así lo permitían las reglas del juego. Es correcto. ¿Qué pasó en la mayoría de los estados? Que por una dinámica, ¿no?, de las posiciones políticas de los poderes en turno o locales, ¿no?, de los poderes locales en turno, se decidió no apoyar esa tercera vía, encumbrando o dejando la posibilidad de que otros perfiles del PRI, PAN, PRD asumieran ese tercer espacio. Si esa dinámica se hubiera respetado en la mayoría de los estados, no hubiésemos necesitado el voto de Yunes. Creo que también es parte de la molestia que existe en la militancia a nivel nacional, pues porque se diseñan estrategias que después hay resistencia en lo local. Y pasa al contrario, hay dinámicas locales que generarían enormes problemas que no son escuchados por la dirigencia nacional. Entonces, digamos, esta confluencia y esta diferencia de intereses, ¿no?, generan procesos que al final del día te llevan a requerir el voto de los Yunes, por ejemplo, ¿no?, que ese tendría que ser, iba a decir el negrito en el arroz, pero no, eso ya es discriminatorio, pues que es la manzana podrida, ¿no?, en la canasta de fruta que estamos construyendo en la Cuarta Transformación en términos de principios y valores. Ahora, aquí lo que hay que hacer es trabajar en que no se pierda el sentido y la orientación de la Cuarta Transformación, trátese del personaje que se trate. Yo a muchos les he dicho, bueno, ok, vienes de tal partido, vienes de tal movimiento, de tal proyecto político distinto al nuestro, pero aquí son nuestras reglas. Aquí es nuestro programa y aquí tenemos estos propósitos, y a partir de que militas acá o pretendes militar acá, pues tienes que adoptar estos programas, y es donde yo coincido con Andrés, se les otorga el beneficio de la duda. Yo siempre estoy muy pendiente de los argumentos, los debates que dan, sobre todo este tipo de personajes, las posiciones que asumen ante XY problemática para intervenir muy a tiempo, desde la dirigencia, para que se oriente dentro de los propósitos de Morena y de la Cuarta Transformación. Yo creo que la dinámica va a seguir, va a persistir, probablemente, ¿no? Porque lo hemos establecido, Carlos, por decir, en el caso de los municipios, en las mesas de diálogo, comentábamos nosotros que para llevar a cabo la transformación en cada uno de los municipios, no bastaban 3 años, que teníamos que trazar un proyecto de mediano y largo plazo para realmente llevar a cabo una transformación. En ese sentido y en ese orden de ideas tenemos que seguir pensando, y yo ahí puedo discrepar con muchos, que hay que ganar elecciones, y luego viene, después de ganar elecciones, una segunda etapa con mucha responsabilidad, que yo la he llamado, no solamente se trata de bien ganar, sino se trata de bien gobernar, claro, y que también quienes hayan sido partícipes en estas tomas de decisiones tienen una alta responsabilidad para que sea un buen ejercicio de gobierno. Carlos siempre ha sido un personaje controvertido,
Sí, históricamente. Pero te he de reconocer que te manejas con un pensamiento libre, independiente, y que no queda sujeto a algunas posiciones de algunos dirigentes o referentes de la Cuarta Transformación. Mucho se te ha cuestionado el tema de tu participación desde el tema de la gobernatura. Ok, sí. Mira, qué interesante y qué bueno que lo toques. He tenido muchas ganas de hablarlo desde hace mucho tiempo. Mira, lo que pasa naturalmente en un partido político es que cuando se abren procesos de selección interna de candidatos, pues es una dinámica democrática en donde todas y todos tenemos derecho a opinar sobre qué proyecto queremos hacia el futuro. En el caso particular de la gubernatura del 2022, por haber compartido espacio del Comité Ejecutivo Estatal con el doctor Abraham Mendoza Centeno y haber participado de esa primera etapa de la transformación, pues por supuesto que cuando se da la dinámica de la gobernatura, pues yo me inclino naturalmente hacia una persona con la que conocía, con la que había trabajado, no desde el 2018, sino por lo menos desde 4 o 5 años previos. Lo que tenemos que entender, asumir, respetar, es que hay compañeras y compañeros que pueden tener diferentes ideas a las de nosotros. Y no por eso tienen que ser perseguidos, no por eso tienen que ser hostigados, por el contrario. Lo que se tiene que evaluar es su aportación a partir de que se cierren los procesos de selección interna de candidatos, ¿no? Es eso lo que define el comportamiento de un militante. Lo platicaba incluso, ¿no? Es decir, yo voy a seguir militando en el obradorismo, incluso cuando ahora muchos, cuando el partido decaiga, porque va a caer, puede ser en 50, 70 años, ¿no? Lo ha dicho el propio Oye, pero, perdón que te interrumpa, ¿no? pero ahí el obrador, te hago un paréntesis, o sea, hay obradorismo malentendido, ¿eh? Sí. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo veo dos, sí, claro, ¿no? El idealismo y el pragmatismo. O la pose. Claro, y creo que existe, y sobre todo con compañeras, compañeros recién llegados, yo le llamo el síndrome del converso, ¿no? Que es esta dinámica, por ejemplo, cuando una persona recién se convierte al cristianismo, ¿no? Es el más cristiano de todos los cristianos. Sí. Pasa lo mismo con compañeras y compañeros del movimiento. Y sigue pecando igual que en su antigua religión. Claro, ¿no? Y que se convierten al morenismo y son los más morenistas de todos los morenistas y traen el recetario, ¿no? El pequeño breviario de frases de Andrés Manuel López Obrador y se repiten a cada instante. Yo digo respetable, pero creo que ahí la formación política juega un papel fundamental para dejar de ser, ¿no? La repetición del texto y más bien enfocarnos en el contexto, pues porque lo que importa no es cuántas frases de Andrés yo repita, sino cuánto de la metodología política aplique en mi día a día, sobre todo si soy tomador de decisiones, ¿no? En un ayuntamiento, en una dirección de gobierno, en una secretaría, lo que sea, ¿no? El obradorismo es una forma de vida y es una forma de actuación política, ¿no? No es una pose, ni es una identidad pues que estuvo muy de moda a partir del neoliberalismo, que puede cambiar de identidades conforme cambian las coyunturas. Yo creo que no es así. Pero regresando un poco al tema de la gubernatura, creo que es importante hacer la aclaración, porque algo que tiene que caracterizar a las personas que militamos políticamente es la piel dura. Es decir, nos pueden criticar, es más, tienen que criticarnos, tienen que cuestionarnos. Hay compañeras, compañeros que tenemos otra visión del mundo y que es necesario incorporar para adaptar a lo que yo estoy trabajando. Entonces, en ese sentido, pues nosotros apoyamos la precandidatura, digamos que no era una precandidatura formal, pero del doctor... La aspiración, ¿no? Del doctor Abraham Mendoza. Y en el primer instante, en el primer momento que la comisión, que el Comité Nacional anuncia que es el senador Julio Menchaca quien será el candidato a la gubernatura, nos sumamos, ¿no? Plenamente a la campaña del candidato Menchaca, que terminaría siendo el gobernador del estado. Incluso me toca representarle en el Consejo Distrital del Distrito 17, en Mineral de la Reforma, y digo, si fuera yo antimenchaquista, como dicen muchas, pues no me hubiera pasado ahí las semanas en la defensa en el Consejo, ni hasta las 5 de la mañana que se entregan los resultados. Lo mío es el movimiento, es el partido. Y si las reglas que yo acepté definieron que el senador fuera el candidato, por un acto de congruencia, pero también como un acto de asumir lo que es correcto, pues por supuesto que me voy a asumir a la defensa irrestricta de su candidatura, en este caso de su gobernatura, ¿no? Porque es lo que hace un militante del movimiento. Puedo tener críticas sobre el gobierno, puedo tener críticas sobre el partido, pero mi posición no es que esas críticas le den material a la derecha para decir que estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque son críticas de forma. Y si son críticas de fondo, pues tienen que realizarse en espacios donde realmente esa crítica pueda convertirse en un apoyo. Es decir, nosotros lo que le llamamos
pues en una crítica positiva, ¿no? Para mejorar las cosas, en un apoyo crítico. No con afán de criticar o de enarbolarme la bandera de la defensa de los militantes de base, ¿no? Que están siendo orillados y desplazados, porque ese no es el papel que yo tengo que jugar, ¿no? Y a mí me queda claro. ¿Qué piensas del llamado, el famoso voto de castigo? Pues que le sirvió muy bien, ¿no? No, a ver, para mí, digo, lo he dicho, para mí es un eufemismo de la traición. Sí, ¿no? Para mí, lo acabas de definir muy bien, o sea, es tener actitud militante. Sí. No podremos estar de acuerdo en algunas cosas, algunos aspectos, pero no hay que perder la actitud militante. Es un total despropósito a lo que se ha costado, o lo que ha costado construir este movimiento, claro, y este momento. O sea, ir en contrasentido de eso, pues se me hace la mayor incongruencia, ¿no? Y además, mira, qué bueno que mencionas lo del voto de castigo, porque yo soy de formación marxista. Entonces Lenin lo planteaba muy bien, ¿no? En la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, cuando le planteaban a Lenin, oye, es que pues no hay que competir en elecciones parlamento porque pues es un parlamento burgués, ¿no? Que no requiere nuestra capacidad, no sé qué, y él les contesta con un planteamiento que voy a hipersintetizar, si hay algún compañero o compañera del marxismo no me critique demasiado, lo van a hacer. Si tuviéramos la fuerza suficiente para desconocer al parlamento burgués, es porque sería, es más bien porque lo habríamos superado. Entonces ya no tendría sentido participar en elecciones, sino que haríamos directamente una república socialista. Y lo segundo es que tenemos que utilizar al Parlamento como una caja de resonancia de las ideas revolucionarias. Claro que hay que participar en elecciones, no asumimos que a partir de ahí se va a transformar la realidad, sino que a partir de ahí es un proceso detonador para que nuestras ideas confluyan. Cuando nosotros llamamos al voto de castigo, si tuviéramos la capacidad de castigar al movimiento, pues entonces estaríamos en un partido distinto compitiendo por esas elecciones para derrotarlo. Es decir, el voto de castigo no surte efecto porque es una posición individual frente a un contexto que me pasó a mí, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es una dinámica de apoyo crítico. Si hay un aspirante, un candidato, un gobernador, un gobernante que tiene una agenda que no es la de la cuarta transformación, hay que orientarlo. No, claro, lo que hay que hacer es decir, mira, yo creo que esto se tiene que hacer de determinada forma por estas vías, ¿no? Siempre más democracia, nunca menos democracia. Y quien está al frente, tener también la madurez y la capacidad política para entender que lo que queremos no es dinamitar los procesos de gobierno que se están llevando a cabo, sino por el contrario, orientarlos en la dinámica que nosotros pensamos que es correcta. Que ojo, puede tener sus cuestiones incorrectas, pero esa conclusión solo la podemos sacar a partir del diálogo, ¿no? Solo la podemos sacar a partir de este método dialéctico de confluir dos posiciones para tener una síntesis. Si eso no sucede, por supuesto que se va a pensar que son confrontas personales y que entonces, como tú quedaste de candidato y yo no, pues entonces es una afrenta personal que tengo contigo. Y pues cuando no es así, ¿no? Correcto. Bueno, fíjate, y te hago esta pregunta del voto castigo porque, bueno, pues ahora tenemos un gran reto partidario de movimiento. Yo he comentado que no es lo mismo Morena con Andrés Manuel López Obrador que ahora Morena sin Andrés Manuel López Obrador, entendiéndolo como el dirigente referente para todos los que estamos dentro del movimiento. Hoy, bueno, pues estamos obligados a acompañar en todo momento y a luchar por el segundo piso de la cuarta transformación y acompañar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañar en todo momento, también ese llamado a nuestro gobernador Julio Menchaca, y acompañar a nuestros presidentas y nuestros presidentes municipales. Tiene razón, yo digo, bueno, pues si hay errores hay que comentarlo y todo ese tipo de cosas y orientar el movimiento y el programa que tenemos de gobierno, pero no comparto el voto castigo. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues cómo vamos a institucionalizar al partido. Se nos ha anunciado ya todo un programa de afiliación, de asambleas para constituir nuestros comités municipales, porque tenemos dos cosas muy importantes en puerta, por lo menos en el caso del estado de Hidalgo, ¿no?, que es el tema de revocación de mandato, que inicia su ejercicio el próximo año. Ya el gobernador Julio Menchaca ha anunciado como promotor de la ley en el estado, pues sujetarse, ¿no?, a este ejercicio, y el tema precisamente de 2027, donde pues el reto es mantener la mayoría calificada en el Congreso Federal, en el Congreso local, mantener los municipios e ir más allá. Bueno, entonces en este orden de ideas, desde tu punto de vista y en el conocimiento partidario que tienes, Carlos, ¿qué tendríamos que hacer? Híjoles,
si pudiera contestar esa pregunta con el 100% de veracidad, sería yo presidente ¿No, qué harías? nacional de Morena. Yo creo que lo primero que tenemos que emprender es una ruta de pacificación del movimiento. La pacificación del movimiento no solo implica el reconocimiento de los errores cometidos, sino la reparación del daño y la garantía de no repetición. Porque gran parte de lo que pudiera reconocérsele a una dirigencia son los excesos, es decir, que reconozca los excesos cometidos. A partir de ahí sentar las bases para reparar el daño a las compañeras y a compañeros que vieron afectados sus planteamientos, y lo tercero, que haya una garantía de no repetición. Por supuesto que hablando en términos idílicos, ¿no? Es decir, eso es lo que tendría que pasar de manera idónea. Sin embargo, creo que en términos de la política real que se ejerce, que es una política de transición, ¿no? Entre lo que no termina de nacer y lo que no termina de morir, ¿no? Ahí hay un monstruo medio raro, decía Gramsci, es cuando los monstruos se asoman, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un gran proceso de diálogo entre la militancia del Estado, asumir nuestro papel como concientizadores, ¿no? Ponernos a afiliar, ponernos a credencializar, ponernos a organizar comités de base, esperar que haya elección de comités ejecutivos municipales y luego que haya un proceso claro, anticipado y permanente de selección de quienes aspiran a los cargos públicos. Y otra cosa que necesitamos es la capacidad de autocontención. A mí algo que me tocó como parte de la dirigencia y que me pareció pues muy llamativo, para no dar adjetivos calificativos negativos, que haya habido 52 personas registradas para un proceso a la gobernatura. Sí, claro. Claro que la Constitución me permite votar y ser votado, pero a partir de ahí hay condiciones que yo sé si cumplo o no cumplo, ¿no? Es como si yo me hubiera registrado a la gobernatura, bueno, pues con qué apoyo, quién me conoce en el Estado, qué trabajo político. Fíjate, no voy a decir nombres, pero a mí uno de ellos me confesó, pues para estar en la negocia y a ver qué nos toca, ¿no? En un despropósito. Finalmente aquí decimos, no es por cargos. Sí, claro, es nuestra herencia maldita del PRD, ¿no? Que lo que importaba no era ser candidato, sino estar en la mesa, porque ahí se repartían las cosas y luego le iba mejor a los que no eran candidatos, ¿no? Eran los que resultaban más ganones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de autocontención, es decir, hasta dónde me alcanza y para qué me alcanza. Lo segundo es que la dirigencia tiene que asumir su papel de que la información sea transparente, expedita y para todo el mundo, ¿no? Algo que nos pasaba regularmente en la dirigencia anterior, supongo que no es ajeno a esta dirección, digo a este comité ejecutivo, es que hay de repente que información que sale del nacional directo al público, ¿no? O que te anuncian un candidato en conferencia de prensa y te pregunta la prensa. Algo así sucedió. Y le dices, cabrón, pues es que yo me voy enterando por ti, ¿no? Yo no sabía de esto que me estás preguntando. Creo que tiene que haber un respeto al canal de comunicación y al canal de toma de decisiones, en donde tanto la militancia como la dirigencia local como la dirigencia nacional asuman cada quien su rol y podamos cada vez más descentralizar para entonces sí asumir responsabilidades que no sean a una sombra ahí que mueve los hilos desde la Ciudad de México, que nadie sabemos quién fue, sino que haya un proceso que permita a la militancia conocer quiénes toman las decisiones, por qué toman las decisiones y a partir de ahí apoyar de manera legítima y abierta las candidaturas que emerjan del movimiento, ¿no? Pues tenemos mucho trabajo por hacer, Carlos. Así como nos ven platicando aquí, debatiendo y cambiando puntos de vista en lo público, así lo hacemos en lo privado. Por eso mi mayor reconocimiento a un hombre institucional, una persona que camina con los ideales y con los programas de la Cuarta Transformación, militante legitimado. No se trata nada más de ser militante, hay que estar legitimado en el quehacer, en el decir y en el pensar. Para mí lo eres, Carlos. Yo te agradezco este espacio, que va a ser la primera, pero no la única, que nos sigas apoyando desde tu trinchera. Está en el Instituto Nacional de Formación Política, ahorita andan en un tema de capacitación, capacitadores. ¿Cómo está ese? Sí, tenemos un diplomado que se llama Semilleros de la Transformación. Terminamos el 4 de diciembre, iniciamos en octubre, y vamos muy bien, ¿no? La idea es que la formación debe y está abierta para todo el mundo que quiera asumirla y tomarla. Es correcto. Bueno, pues estos capacitadores andarán por todo el territorio hidalguense, concientizando al pueblo de Hidalgo. Pues nuevamente muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Bueno, y aquí nos estaremos viendo a la próxima y hasta la victoria siempre.